Muy buenas tardes y bendiciones. Quiero saludarles en el nombre de Cristo Jesús desde la bella ciudad de Panamá. Lo prometido es deuda. Les había dicho que pronto iba a hacer una transmisión desde esta ciudad y hoy me acompañan mis amados amigos, hermanos y pastores en Cristo, la pastora Olga y su esposo Adiel, con quien hemos tenido la bendición de compartir todos estos días. Y ella hoy les va a saludar y juntas vamos a desarrollar un tema maravilloso. ¿Cómo estás, pastora Olga? Bendecida pastora, para mí es un privilegio poder compartir con usted este tiempo y también ser el instrumento del Señor para poder impartir de lo que el Señor nos ha entregado. Creo que hoy es un día maravilloso porque nos permite alcanzar vidas aún a la distancia, sabiendo que para el Señor no hay límite, ni frontera, ni barrera. Pero gusto saludarle, tanto a usted como a todo el oyente, toda persona que nos puede escuchar aún a la distancia. Un saludo también para la plataforma, la emisora Chailot. Creo que en tiempos perfectos el Señor nos ha permitido conectarnos y creo que este tiempo será de bendición tanto para el oyente como para nosotras. Amén. Amén. E igualmente yo quiero enviar un saludo muy especial a todos los hermanos allá en San José y en los diferentes lugares donde se van a unir para escuchar esa transmisión. Le doy gloria a Dios por la cantidad de personas que me han solicitado, que quieren continuar escuchando las prédicas anteriores, precisamente en mi canal de YouTube. Ahí se están a partir del día martes, ya están ahí listas. Y quiero saludar al pastor Oscar Durán, igualmente al pastor Bolívar, la pastora Maggi y todos los hermanos Lucía, Roberto, Gaby y muchos más que se unirán para recibir esta palabra que viene de parte del Señor. Pastora Olga, entendemos nosotros que hay un llamado que Dios hace a nuestras vidas y hoy vamos a aprender a la luz de la Biblia acerca de la vida de un hombre y cuyo título el día de hoy vamos a tocar se llama El precio del llamado. Pastora Olga, ¿hay un precio que se paga en el llamado? Amén. Como no, pastora, ciertamente cuando el Señor nos llama, muchas veces no nos revela el proceso el cual vamos a atravesar desde el momento en que abrazamos el llamado. Pero una vez que entramos, empezamos a padecer, como podemos decir aquí el buen panameño, por el llamado que se nos hizo en el ámbito espiritual y abarca el plano terrenal. Y no es fácil, pero tampoco imposible, porque cuando el Señor nos llamó y nos constituyó, también nos depositó su Espíritu Santo, el cual nos guía y nos fortalece a toda verdad y nos ayuda a perseverar hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Y como el programa se llama Los entendidos resplandecerán, precisamente le oro al Espíritu Santo para que este día tú puedas recibir en tu espíritu el porqué, las respuestas a muchas circunstancias por las que has estado pasando. Y hoy a través de la vida de este varón vamos a entender que nos es necesario pasar por dónde, por el desierto, pasar por dónde, por el fuego, pasar por dónde, por los ríos. Pero hay una certeza y una convicción que en medio de los procesos en que estemos viviendo, la mano del Todopoderoso, Ebenezer, te sostendrá. Y sin más preámbulos, vámonos, pastora, a Jeremías capítulo 1, versos del 1 al 6. Me imagino que ya sabes a quién nos estamos refiriendo, amén. Por favor, vamos a leer, el escrito está en Jeremías capítulo 1, versos del 1 al 6. Dice: antes de crearte en el vientre materno te elegí, antes de que nacieras te consagré, te he nombrado profeta para las naciones. Respondí: ay, mi soberano Dios, no sé cómo hablar porque soy un niño. Y Dios me dijo: no digas todavía soy un niño, pero ve a donde yo te envíe y di todo lo que yo te ordene. No le tengas miedo porque yo estoy contigo para librarte, declara Dios. Dios extendió su mano y tocó mi boca. Y Dios me dijo: con esto pongo mis palabras en tu boca. Mira, te nombro hoy sobre naciones reino, para desarraigar, derribar, destruir, derrocar, construir y plantar.
Amén. Entonces, en esos primeros versos nos damos cuenta que desde antes de que naciese Jeremías, ya Dios le había dado un llamado igual que a ti e igual que a mí. En el caso, pastora Olga, del profeta Jeremías, Dios le dice, te llamo, ¿qué? A ser profeta. Amén. O sea, Dios le está marcando un oficio, Dios le está marcando tu oficio para lo cual tú naciste, eres profeta. Pero la Biblia dice que en el libro de la vida están escritas todas las cosas, las cuales en el momento dado Dios las va a ir desarrollando en tu vida y en la mía. Amén. Amén. Porque ninguno de nosotros cuando nacimos sabíamos cuál era el llamado al propósito, pero Dios es un Dios de tiempos perfectos, de cumplimiento. Pero vemos la reacción de Jeremías. Pastora, esa reacción ¿no se te hace muy similar a la de un varón que estaba en el desierto llamado Moisés, que creía que su vida iba a terminar ahí pastoreando ovejas? Amén. Pero no, era el desierto donde él fue formado por 40 años. Pero llegó el momento, el día, como pasó con Jeremías, en que Dios también se le apareció a Moisés. ¿Y qué le dijo Moisés cuando Dios lo llamó? ¿Tú te acuerdas de esa parte? Que era tartamudo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Cuéntame. Amén. Yo creo que mientras meditaba en lo que usted hablaba, venía a mi espíritu el encuentro que tuvo Jeremías primero en el espíritu con aquel que lo creó. Amén. Porque el mismo Señor dice, antes que naciese, antes de crearte en el vientre de tu madre te elegí. Y antes que nosotros vengamos a la tierra o al vientre de nuestra madre, tenemos un encuentro con el Espíritu de Dios. Entonces, Jeremías había sido llamado en el ámbito espiritual, pero alguien tenía que declarárselo, alguien tenía que contarle a este profeta que antes que él naciese, ya él había sido destinado, había sido separado para el Señor. Lo mismo que pasaba con Moisés, solo que tenían que esperar su tiempo. El tiempo y la ocasión perfecta para que la asignación, la cual se había delegado desde antes de la fundación del mundo, se llevara a cabo en sus vidas. Y es lo mismo que pasa con nosotros en la actualidad. Muchos no se han encontrado con ese propósito, con esa delegación, con esa instrucción que nos fue entregada desde antes de la fundación del mundo. Y muchos piensan en un momento determinado, no sé para qué vine, no sé por qué estoy aquí, no sé qué voy a hacer, y su futuro es incierto. Porque no han conocido que ha habido una asignación en el ámbito espiritual antes que vinieran a este mundo. No se han encontrado con su destino. Amén. Entonces estamos viendo en la vida del profeta Jeremías, Dios le está diciendo, antes de que nacieses te llamé, te santifiqué, te elegí y te escogí. ¿Para qué? Para ser profeta. Pero veamos la reacción de Jeremías. No, soy un niño. Y luego Moisés, no, yo soy tartamudo. Generalmente vemos tan grande el llamado, y lo digo por experiencia, que quisiéramos que fuera otra persona la asignada, pero no es así, porque Dios nos escogió y nos eligió para un propósito eterno. Y entonces Jeremías recibe, lo primero es el llamado, el propósito, pero luego el Señor le va a hablar precisamente en ese mismo capítulo, pastora. Amén. Ahí nos habla en los versos siguientes, 10 y 11, otra palabra que recibe Jeremías. Dice, mira, te nombro hoy sobre naciones y reinos, desarraiga, derriba, destruye y derroca, construye y planta. Ya, aleluya, porque este es un tiempo y el Señor le está anunciando. 2026 es un año tan profético de Dios acercándose al hombre. ¿Para qué? Para que entendamos que es un tiempo de desarraigar cosas en nuestras vidas que han retenido el avance. Y por eso el Señor le dice a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Él dice, yo veo un almendro, y el Señor le dice, he aquí, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En el caso de Jeremías, pastora, era que Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué, Jeremías? Antes de que nacieses te di como profeta, pero ahora que ya sabes cuál es tu llamado, te estoy diciendo que voy a acelerar esa palabra para cumplirla por obra. Y hoy mi hermana y yo nos unimos en este momento para declarar en el nombre de Jesús que ese mismo aceleramiento viene sobre tu vida, porque escrito está, he aquí yo hago algo nuevo,
pronto saldrá a la luz. Amén. Pastora, me llama continuemos. mucho Amén. la atención también el verso 8, como Jeremías le expresa al Señor, ¿ya? Como el Señor, descubre el corazón de Jeremías cuando le dice, no le tengas miedo porque yo estoy contigo para librarte. El miedo es algo que ataca la vida del creyente, que lo aprisiona. El miedo es algo que le roba la identidad, le roba la fe. Y Jeremías estaba siendo presa en ese momento del miedo. El miedo obstaculizaba su llamado, obstaculizaba el propósito, obstaculizaba el plan, su destino profético en el Señor. Jeremías necesitaba tener un encuentro con el Creador, alguien que le hiciera sentir que él no estaba solo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que si hay alguien en este momento que escuche esta palabra, quiero decirte que tampoco estás solo, que Dios es un Dios de cuidado. Cuando Él te escoge, cuando Él te separa, cuando Él te llama, Él te va a preservar, Él te va a cuidar, Él te va a proteger, nada te va a faltar. Aleluya, gloria a Dios. Y ¿sabe qué, pastora? Esto me trae precisamente a la memoria Josué capítulo 1, verso 5. Josué está triste, su líder con quien caminó muchísimos años ha muerto, pero Dios viene nuevamente al encuentro de Josué y le dice, ¿sabes qué? Moisés ha muerto. O sea, esta temporada pasó, hay una nueva temporada para ti, Josué, y hay una nueva temporada para cada uno lo que nos escucha. ¿Por qué? Porque el invierno pasó, la primavera llegó y la primavera anuncia a través de la tórtola de que hay un tiempo diferente para ti y debes prepararte como Josué. El luto se había ido y el Señor le dijo a Josué, nadie, y eso es para ti también, nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estoy contigo, y eso es para ti también que me escucha. Dios está contigo, no temas al llamado. ¿Por qué? Porque en medio del llamado, si tú sigues avanzando, podrás ver la gloria postrera. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido llamados. Amén, pastora. Aleluya. Continuemos con la historia de Jeremías, que nos identifica a ti y a mí como pastores, de que somos llamados ciertamente hacia la obra misionera, sí, pero también dentro de esa formación, la escuela del desierto, yo la llamo así, vamos a ser probados, vamos a ser llevados al desierto. ¿Así es, pastora? Amén. Y también me llama la atención que en el verso 11 dice que Dios extiende su mano y toca la boca de Jeremías. Amén. Y le dice, con esto pongo mis palabras en tu boca. Creo que Jeremías necesitaba primero escuchar una palabra que le produjera a él confianza y una seguridad emocional y espiritual. Saber que él iba a ir, pero no iba solo, sino que el Espíritu de Dios iba con él, pero que tampoco él hablaría sus palabras, sino la palabra que Jehová depositaría en su boca. Porque la humanidad no necesita escuchar palabra de hombre, sino palabra de Dios, palabra fresca. Y en esta hora también quiero decirte que Dios ha puesto una palabra en tu boca. Quizás tú dirás, pero ¿qué palabra tengo? ¿Pero qué palabra Dios me ha dado? Palabra de fe. Amén. Amén. Palabra de amor, palabra de perdón, palabra de misericordia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Yo creo que el Señor ha depositado en cada vida una palabra que marca un antes y un después. Una palabra de liberación, una palabra de sanidad. Amén. Una palabra de esperanza, que es lo importante en nosotros cuando hemos sido llamados. Amén. Escrito está, creí por lo cual hablé. Amén. Tú y yo hablamos por fe, porque el justo por la fe, que dice la palabra, vivirá. Amén. Amén. Y usted y yo estamos llamados a eso, a vivir por fe. E igualmente continuamos con esta enseñanza profética, porque estamos hablando de un profeta y porque el espíritu profético está en nosotros, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces vamos viendo el llamado, vamos viendo la misión, lo que él va a hacer, pero luego también la escritura nos va a decir ahí en Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Esa es la certeza, que cuando tú has sido llamado de parte de Dios, pelearán contra ti. O sea, sí vamos a tener oposición. Amén. Pero no nos vencerán. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí que en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Y hay algo también, pastora, muy importante en esto, que el Señor le declara la asignación a Jeremías. Amén. Y le dice, te voy a decir para qué te coloqué en este tiempo. Correcto. Yo te puse como cabeza, te pongo para que desarraigue, te pongo para que derribe, te pongo para que destruya, te pongo para que construya y te pongo para que plantes. Esto indica que la identidad de Jeremías es cambiada. Correcto. Ya no quiero esta identidad de no
puedo, tengo miedo, soy un niño, miles de obstáculos y excusas que le ponemos al Señor cuando nos llama. Pero el Señor dice, no, es que yo no te veo así. Yo quiero que tú te mires como lo que tú eres delante de mí, porque Dios mira diferente, pastora. Amén. Y el Señor le dice, esto es lo que tú vas a hacer, lo que nunca creíste que ibas a hacer, porque Dios es un Dios de orden. Jeremías tenía la asignación de arrancar el pecado, de destruir la idolatría, de arruinar la apostasía, de derribar la impiedad. Así es. Esta era la asignación de Jeremías. Amén. Y Jeremías tenía que entender para qué había sido llamado en ese tiempo. Y es importante, pastora, que la iglesia entienda para qué fue llamada. Amén. Para que pueda funcionar en su asignación, para que pueda desarrollar su asignación con excelencia y con el respaldo de Dios. Y con el conocimiento. ¿Para qué yo nací? Amén. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿En Aleluya. qué tiempo me encuentro? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas están viviendo no en el tiempo Kairos, sino en el tiempo Amén. Crono. Y Dios dice, acelero, Así acelero mi palabra para Así es. ponerla por obra. Entonces, quiera Dios, los que están escuchando, que estén apercibidos que Dios quiere que tú y yo estemos alineados con los tiempos perfectos de Dios. Entonces continuamos viendo cómo este varón va creciendo en el llamado, en el propósito, hacia donde Dios lo quiere llevar. Pero también vemos que él va a ser probado por diferentes formas, y cómo el abandono de los más cercanos, y cómo el pueblo que debió haberlo apoyado como el profeta que Dios puso, al final lo abandona. Y luego vemos la humanidad de Jeremías, que es lo que muchas veces a ti, pastora, Amén. y a mí también nos ha Amén. sucedido, de que llega un momento que por causa de la persecución, de la aflicción, Amén. del rechazo, de que no te aceptan, de que te critican, llegó un momento en que él sintió que ya no podía y que iba a dejar aquel llamado. Pero me gusta mucho lo que dice Jeremías en el capítulo 20, porque Amén. eres tú y yo igualmente, entendiendo que lo que pasó con Jeremías también va a pasar contigo y conmigo. Leamos, porque ese es el rema que el Señor pone Amén. en esta tarde. Amén. La palabra dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. Santo es su nombre. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Saber por qué? Porque cuando tú tienes un compromiso con el Dios que te llamó, por más persecución, Amén. por más situaciones difíciles de salud, de finanzas, tú sabes que a ti no te llamó el hombre. Ahí, en ese momento difícil de quiebre, es cuando sabemos que el llamado no lo hizo nadie. El llamado lo hizo el Dios eterno, el mismo Dios que llamó a Moisés, el mismo Dios que llamó a Jeremías, es el mismo Dios que te llamó a ti, pastora, que me llamó a mí y que te llamó a ti también, porque con amor eterno Él nos ha amado. Y por más que el profeta, en medio del fuego, en medio de la aflicción, quiso soltar el llamado, ¿qué pasó, pastora? Cuéntame. Pastora, yo creo que yo le pusiera un título Dime. a este suceso de la Biblia, y yo le pondría una seducción irresistible. Aleluya. Amén. Porque el mismo Jeremías dice, me sedujiste, más fuerte fuiste tú que yo. Y Amén. esto me llega a pensar, me lleva a meditar que verdaderamente cuando Dios llega a la vida del creyente, Amén. todo el cuerpo tiene que responder a la voz de aquel que lo creó. Amén, a la voz. No hay negación, pastora, que prevalezca. Así es. Amén. Porque nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu reconoce su origen, de Amén. dónde vino. Amén. Y esto me lleva a ver también ya que una decisión donde no está el Espíritu de Dios
termina invalidada frente a la voluntad divina del Señor. Porque cuando Dios establece algo, muchas veces aunque nosotros decidamos no voy a hacer esto, termina venciéndolo. Y esto me recuerda mucho cuando comencé mis pininos ministerialmente y yo decía no puedo, no creo, no lo voy a lograr. Es muchas imposible. cosas sí, no creo que sea yo la persona apta, porque uno siempre opta por descalificarse. Pero cuán bello es Dios, cuán hermoso es su Espíritu Santo, que siempre nos lleva a ver que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y que si Él nos escogió es porque realmente tenemos la capacidad de desarrollarnos y permitirle al Espíritu Santo fluir y ser instrumento. Que seamos instrumento, en sus manos. Aleluya. Y la frase me gusta: más fuerte fuiste tú que yo. ¿Por qué? Amén. Porque cuando nos rendimos a su voluntad, Amén, y nos negamos a nosotros mismos y no salimos corriendo, sino que sabemos que el Dios de la gloria nos llamó a pesar de. Y ¿sabes qué, pastora? Yo lo he visto. Muchas veces las personas te preguntarán por qué usted continúa a pesar de. ¿Por qué usted cree todavía? Porque cuando el llamado es de Dios, no hay nada que se puede oponer, como dice la palabra. ¿Qué impedirá que nosotros continuemos la obra? Aleluya. Es lo mismo que pasó Jeremías. Quizás ni la pastora, ni yo, ni muchos de los que me escuchan han pasado por las situaciones que pasó Jeremías, porque ahora vamos a ver cuando él habla. ¿En qué circunstancias estaba, pastora? Amén. Hablemos un poquito qué pasó con Jeremías. Amén. Cuéntame. También me llama mucho la atención en el capítulo 38 del libro de Jeremías. Correcto. Amén. Cómo toman a Jeremías y lo echan en la cisterna, dice. ¿Ya? Y dice que esta cisterna estaba en el patio de la cárcel y metieron a Jeremías, y esto es muy impresionante, con sogas. Con sogas. ¿Ya? Y en la cisterna dice que no había agua, sino cieno. Y Jeremías termina hundiéndose, ¿ya? En el cieno. Correcto. Amén. Jeremías pasa una situación difícil, pero dice que se levanta un hombre. Correcto. Se levanta un hombre, porque Dios siempre tiene a alguien para preservarnos, para ayudarnos. La misma palabra nos muestra que Jesús iba directo al Gólgota, al monte Calavera, y llevaba la cruz, pero se caía porque ya estaba muy débil. Correcto. De esa cruz tan pesada. Pero apareció un hombre. ¿Quién era este hombre, pastora? Simón de Cirene. Amén. Y este hombre fue el que lo pudo ayudar a que él concluyera, terminara su asignación. Y yo siempre creo de que el Señor tiene a alguien preservado para el momento en que sentimos que no podemos y es más. lo mismo que pasó con Moisés, dice la palabra, ¿verdad? Que llegó un momento en que él se cansó, pero Dios tenía que un Aarón y un Hur. ¿Para qué? Para sostener los brazos de aquel líder. Aleluya. Lo que significa que te puedes cansar, sí, que te puedes válido. desalentar, sí, es válido, que se puede llorar, sí. De hecho, está escrito el libro también de Jeremías. ¿Cómo es que se llama? ¿El libro de qué? De Lamentaciones. Él nos enseña la Biblia que nosotros como seres humanos llega un momento en que sentimos desfallecer, que sentimos que es más fuerte el llamado. Pero hay tal convicción en el Espíritu, porque él habla, ¿sabes de qué, pastora? Del fuego. Amén. Dentro de él había un fuego, Amén. el fuego vivificador, el fuego del Espíritu Santo, que cuando tú te quieres rendir, sale una voz que dice, no, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es maravilloso saber que en medio de la prueba podemos ser fortalecidos por la oración de muchos hermanos, pero también porque la mano del Todopoderoso te dijo y te dice, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin. A Dios sea la gloria. Sigamos, pastora, con la historia de Jeremías, porque hay una parte que a mí me maravilla. ¿Y sabes con qué tiene que ver? Precisamente cómo Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cómo Dios le va a decir a Jeremías en medio de una guerra, en medio de un asedio, en medio de que aquel emperador de los caldeos, Nabucodonosor, entra, toma los territorios, está llevando a los rehenes. ¿Y sabes qué, pastora? ¿Qué dice la Biblia? Dice que Dios le dice a Jeremías que compre un pedazo de tierra. ¿Quién va a pensar en comprar tierra en medio de la guerra?
Pero Dios, que conoce los tiempos perfectos, Él sabía que si Jeremías obedecía y permanecía en la palabra que le había sido declarada, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Y sabes qué, pastora? Dice la Biblia, lo podemos leer perfectamente, que Jeremías obedeció. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver a Dios llevando la vida de Jeremías, sacándolo precisamente de aquella cisterna. ¿Y a quién usó Dios para ayudar a Jeremías? Dice ¿Alguien que, del pueblo? No, había un etíope llamado Bet-Melech. Correcto. Su nombre significa siervo del Señor. Gloria a Dios. Amén. Y este hombre va delante del rey, dice la palabra, en Jeremías capítulo 38, verso 8, dice: Bet-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Bet-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Amén. Eso me recuerda, pastora, ¿sabes a quién? A uno que también fue vendido por sus hermanos. Amén, José. Que también fue echado en una cisterna, que después fue vendido y que después fue llevado a Egipto. Pero lo más maravilloso es que los hermanos nunca reconocieron el llamado que había en la vida de su hermano José. Pero aquellas personas, como en el caso de este varón, ¿sabes qué? Dice que cuando él llegó a esa casa, Dios lo prosperó en todo a José. ¿Por Amén. qué? ¿Por qué lo prosperó? Porque Dios estaba con él. Lo Amén. importante es quién está contigo. Aleluya. Los demás se pueden haber ido. Muchas veces nos pasará que nosotros creemos que en el momento de la caída o de la situación o lo que sea va a estar tal persona, pero resulta que no. Esa persona también se fue, pero el único que se quedó con José, los hermanos quisieron matar el propósito, pero cuando usted y yo fuimos marcados, señalados hacia un propósito, nada ni nadie impedirá que tú y yo lleguemos hacia nuestro destino profético. Amén. Y dice la palabra que lo metieron a la cárcel, pero en la cárcel Dios estaba con él. Y la cárcel no era el fin de José, la cárcel era el lugar donde Dios lo iba a promover a través de esos sueños para llevarlo a la máxima, al máximo lugar donde un hombre que había sido esclavo, aleluya, pudiera gloria a llegar Dios, a ser el segundo al mando en Egipto. Amén. Mis hermanos. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y estamos viendo en la vida de Jeremías lo mismo. Dios puso a un etíope, ¿a que intercediera ante el rey. El rey puede haber dicho: no, pues que se muera. De por sí nos están atacando, de por sí la ciudad está cayendo, de por sí estamos asediados. Pero siempre Dios viene al encuentro de quien claman los justos. ¿Y qué dice la Biblia? y Jehová les oye. ¿Y qué más? Y los libra ¿de qué? Amén. De todas sus angustias. Amén. Entonces Jeremías metido, yo me imagino que él pensaba: pero lo único que he hecho es servirle a Dios, lo único que he hecho es dar la palabra que él puso en mi boca. Pero Dios, que no olvida la Aleluya. palabra que puso sobre tu vida, Así es. esa palabra gravita, esa palabra está en ti. Dice: estás ahí, bueno, ya tengo una persona que va a ir a hablar con el rey, ya tengo una persona que va a ir a hablar por ti en el trabajo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de pacto. Su nombre es fiel, ¿y qué más? Verdadero. Y verdadero. Oh, santo es su nombre. Gloria a Dios, Seguimos, pastora. Dios es fiel. Amén. Amén. Creo que Bet-Melech representa al mismo Dios. Aleluya. ¿Por qué, pastora? Porque Bet-Melech no olvidó Amén. a aquel hombre que había ido delante de él un tiempo antes de que él cayera en la cisterna. Amén. Y le había revelado una palabra de parte del Señor de preservación. Y en agradecimiento, Bet-Melech va delante del rey a Amén. apelar por la vida de Jeremías. Y su apelación tuvo efecto. Esto Amén. nos muestra que Dios no se olvida. Amén. Para Dios siempre Él nos tiene presente. Amén. Amén. Siempre estamos presentes. Y algunos que Amén. piensan: se olvidó Jehová, ya no se acuerda de mí. Y en los momentos más difíciles, como lo estuvo Jeremías. Pero cuán bueno es Dios. Lo Amén. meten con soga,
sin ningún tipo de delicadeza. Pero cuando lo van a sacar, dice que Ben-Melech recoge ropas rotas, andrajosas, viejas, y las pone debajo de los sobacos de Jeremías. Correcto. Para que al momento de levantarlo, él no fuera fragmentado. Aquí vemos al Dios de cuidado. Amén. Al Dios fiel, al Dios de preservación. Él entró a la cisterna, pero la cisterna no iba a ser su sepultura. La cisterna no iba a ser el lugar donde acabara con el plan. Amén. Y así mismo nosotros tenemos que estar conscientes, tenerlo presente, de que por encima de cualquier circunstancia, por más angustiosa y terrible que sea, saber que Dios tiene su mano extendida para sacarnos del lodo cenagoso. Aleluya. Dice David, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi ruego, y del pozo del lodo cenagoso me hizo sacar. Este es el Dios de fidelidad. Aleluya. Aleluya. Y la Biblia también dice que aunque padre y madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Así es. Y la vida de Jeremías en esta tarde para ti y para mí es la confirmación de que cuando hay un llamado, cuando hay un propósito, cuando hay una misión, esa se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto. Que somos procesados, sí. Que pasamos por fuego, sí. Todo eso es verdad. Es parte de la formación. Pero también tenemos un Dios que tiene el poder de cumplir lo que le dijo a Jeremías: antes de que naciese te llamé, te santifiqué y te elegí para que fueras profeta a las naciones. Amén. Entonces vamos dándonos cuenta cómo en medio de este proceso Él compra esa tierra. Así es, pastora. ¿Por qué? En Jeremías 32 dice, verso 6, dice, dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anameel, hijo de Salún, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel. ¿Dónde está Jeremías, pastora? En la cárcel. Y me dijo, compra mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia. Aleluya, así es, pastora. Este es año 2026, yo no creo, es el año de tomar posesión de ¿qué? De tu herencia, porque así nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Recibe esa palabra profética. Hoy nos unimos la pastora y yo para declarar sobre ti que este es el año, que este es el tiempo en que tú y yo tomaremos posesión de aquellos territorios que desde hace mucho tiempo ya Dios los tiene asignados para ti y para mí. Ay, te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, levántate y resplandece, levántate y entiende que los tiempos que estás viviendo tan solo son de formación, pero no es tu fin nunca será el desierto, tu fin nunca será el pozo, tu fin es que levantarte, resplandecer y avanzar, porque Dios está anunciando que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Seguimos orando, pastora, por las personas que nos están oyendo. Aleluya. Amén. Y me llama también mucho la atención, pastora, que el mismo tío de Jeremías le dice, tuyo es el derecho de la herencia. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que ser entendida y echar mano de su derecho. Aleluya. Amén. Hay un derecho, hay una legalidad como hijos, como herederos, como coherederos, de reclamar la parte, la porción que el Señor ha preparado para nuestras vidas. En esta tarde queremos decirte, echa mano de tu herencia, echa mano de la promesa, echa mano del cumplimiento, echa mano de los regalos, de las promesas, de todo lo que el Señor ha declarado sobre tu vida, porque la palabra de Dios en Él es sí y es amén. Y la palabra dice que aunque el cielo y la tierra pasaren, su palabra no pasará. Amén. Y escrito está, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. ¿Dónde? En la tierra de los vivientes. En la tierra de los vivientes. Pero comienza, hubiera desmayado, tienes que creer. Tú puedes sentirte que desmayas, que desfalleces, sí, pero sigue creyendo, porque eso es fe, certeza y convicción de que estoy avanzando, de que Dios me está anunciando que acelera su palabra. ¿Y por qué? Porque nosotros somos los llamados a manifestar que la gloria de Dios, lo dice la palabra, no te he dicho que si crees,
¿Qué? ¿Qué dice la Amén. Biblia? Verás la gloria. ¿Qué cosa? La La gloria de Dios. gloria. Pero el principio, ¿cuál está, pastora? Creer, ¿sí Aleluya. o no? Amén. Entonces, hoy yo te invito junto con la pastora, vamos a creer que esta es una nueva temporada para ti, que Dios está diciéndote, levántate, levántate. Lo hice con Jeremías. El pozo, la persecución, entraron, tomaron todo ese territorio. Pero ¿cómo termina la vida de Jeremías, pastora? Aleluya, Cuéntame, pastora. ese final me gusta. Amén. Cuéntame. Quiero agregar un momentito Sí, algo claro. aquí, pastora. Y quiero decirle a alguien que nos escucha, a una Amén. vida que nos escucha, que la prisión no fue motivo suficiente para que Dios decidiera dejar de bendecir a Jeremías. Aleluya. La prisión no puede detener Amén. la bendición que Dios estableció en la vida tuya. Y también quiero decirte que así como la prisión no pudo callar la voz de Dios para Jeremías, así tampoco la situación, la circunstancia, la enfermedad tampoco podrá callar la voz y la instrucción divina que Dios trae para ti en este tiempo. Pero queremos cerrar con Jeremías capítulo 40. Amén. Aleluya, amén. Donde a Jeremías se le otorga su libertad. Aleluya. Y dice la Biblia que Dios levanta a un capitán, amén, que se llama Nabuzaradán. Y este capitán le otorga a Jeremías su libertad y se tomó pues el capitán de la guardia de Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y lo ha hecho. Jehová, según lo había dicho, porque pecaste contra Jehová y no oíste su voz, por eso ha venido esto. Pero mira qué le dice el capitán: ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tu mano. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve donde mejor y más cómodo te parezca. Aleluya, Él vino a libertad a los cautivos. Aleluya. Para eso apareció mi Cristo, para Así deshacer toda obra de las tinieblas. Y hoy Aleluya. declaramos sobre ti libertad, libertad en el Aleluya. espíritu, libertad en el área de las finanzas, libertad para creer, Gloria libertad a para Jesús. avanzar. Este es un tiempo de libertad. Aleluya. Para ti que me escuchas. Gloria a Créelo, Jesús. recíbelo. Lo mismo que pasó con Jeremías es lo mismo, pastor. Estoy completamente convencida Amén. que a través de estas ondas radiales mucho pueblo está siendo liberado, está siendo bendecido, está siendo entendido que la mejor temporada para ellos ya inició, para la gloria de Dios vivo. Aleluya, pastora, lo más impresionante de todo esto es que después que Jeremías soporta, Ajá. se le otorga la libertad. Aleluya. Hay una esperanza para los que están soportando. Amén. Hay una esperanza para los que están padeciendo. Hay una Aleluya. esperanza para los que están sufriendo, para los que están llorando, para los que están atravesando circunstancias difíciles. Y mira qué tremendo esto, que mientras tú soportas, tú no sabes cuál es el desenlace. Pero el Amén. desenlace de Jeremías dice que se le otorga el poder de Aleluya. decidir. Amén. Amén. Y se genera el respeto a Aleluya. su voluntad. Y por eso Lo que perdón, pastor, y por eso él pudo decir precisamente Jeremías, en medio de esos procesos, Jeremías 29:11. ¿Qué es lo que Amén. dice Jeremías 29:11, pastora? dice Jeremías Aquí. 29:11, pastora. Léeme lo que todos casi no lo Ok, sabemos. aleluya. He aquí que los pensamientos que Dios tiene para ti, Amén. Gaby, para ti, Cinia, para ti, Danielito. Dios tiene pensamientos para ti ¿de qué? Pensamientos de paz. Y no de Léemelo, mal. por favor. Mire esa qué dice, porción. pastora, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Amén. Pensamientos de paz y no de Bueno. mal, para daros el fin que esperáis. Y lo vivió Jeremías, sí Aleluya. o sí, en medio de que todo ese país fue invadido. Sin embargo, Dios tenía para Jeremías, ¿qué, pastora? Herencia, Amén. amado, Amén. libertad. ¿Qué más Amén. podemos Yo agregar? creo, pastora, que Jeremías salió equipado de la cárcel. Aleluya, amén. Y esto no ocurre en el plano natural. Cuando alguien sale de la cárcel,
viene a recobrar todo lo que perdió. Pero Jeremías no, había una herencia que lo esperaba, había una libertad que le esperaba, había una nueva vida que lo esperaba, una nueva asignación que lo esperaba. Aleluya. Había reconocimiento, había honra. Aleluya. Amén. Porque el mismo capitán reconoce que él lo declaró y se cumplió. Amén. Entonces vemos que Jeremías queda muy marcada su identidad como profeta, y lo que antes estaba en tela de duda, ahora ya es veraz ante la humanidad. Amén. Y Dios respalda. Así es. Toda palabra que salió de la boca de este profeta, Dios la respaldó y le dio la oportunidad. Escoge la tierra, o te vas con nosotros a Babilonia y ahí alguien te va a proteger, o te quedas aquí. Qué maravilla, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Así que, amados, te bendecimos, pastora. Aleluya. Enviemos esa bendición que llegue a todo el pueblo que nos está escuchando en las diferentes naciones, en el nombre de Jesús. Creemos en el nombre de Jesús que la palabra corre como río, y declaramos en el nombre de Jesús que así como la cárcel fue abierta para Jeremías, así como fue sacado de la cisterna, así mismo declaramos que las cárceles también son abiertas para ti, que toda situación, que toda circunstancia que ha venido a ahogar tu plan, tu propósito, tu vida, no puede dañarte, no puede tocarte, porque a libertad te llamó el Señor en el nombre de Jesús. Y la palabra dice que al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Hecho está.